Hola, en este video te voy a mostrar el paso a paso de cómo decoré este pastelito de Cinnamon Roll. Es un personaje de Sanrio junto con Hello Kitty, Kuromi, My Melody y otros más. Este pastelito lleva una decoración vintage, no tan cargada y un dibujito del personaje en la parte de arriba. Para toda la decoración y cobertura yo utilizo betún de queso crema. Comenzamos con el pastel ya armado, ya tiene su relleno y capa recoge migas para atrapar las migajas y que no afecten en la decoración final. Vamos a cubrir todo el pastel con betún color azul clarito. Para obtener este color exacto yo usé los colorantes azul real y morado de Enco. Lo pinté de azul y luego le puse unos toquecitos de morado solo para darle subtono. Yo uso un cuchillo recto para aplicar todo el betún por el pastel. Siento que me funciona mejor que algunas espátulas porque tengo mejor precisión, pero es solamente cuestión de práctica. Tú debes usar las herramientas con las que te sientas más cómoda y tengas mejor práctica. Para retirar los bordes de betún que se le hacen en la orilla, utilizo una espátula angulada y solamente voy jalando ese betún hacia el centro y tratando de borrar un poco las líneas para que no queden tan marcadas. Igual en esta parte va el dibujo del personaje, así que no es necesario que quede perfecto porque al final se va a cubrir. También este diseño lleva un bordecito de betún a todo alrededor, así que no es mucho problema que nos queden algunas imperfecciones en las orillas porque eso no se va a ver. Después de cubrir todo el pastel con betún azul, lo llevé unos minutos a refrigerar para que el betún esté más firme y seguir con la decoración. Aquí le dibujé estos arcos a la mitad del pastel para crear unos olanes con betún blanco. Recomiendo muchísimo dibujar los arcos antes de empezar para tener una guía que seguir y que todos queden iguales y a la misma altura. Con la duya 113 de Wilton o cualquier duya que tenga forma como para hacer hojitas de flores, vamos a hacer el olán blanco, haciendo movimientos para doblar un poco el olancito y siguiendo la guía del arco que marcamos antes. Con el mismo betún blanco estoy dibujando el personaje de Cinnamon Roll en la parte de arriba del pastel. Primero dibujé todo su contorno, rellené con betún y con un cuchillo plano o espátula voy a aplanar todos los trazos para que se vea más prolijo. Con betún azul clarito delineé el dibujo y ahora con un poco de betún rosa y usando una manga pastelera estoy escribiendo la frase de este pastel que es Happy Birthday. Usando una duya circular o la número 10 de Wilton vamos a marcar la parte de arriba del olancito blanco, alrededor de todo el pastel. Hacemos como conchitas presionando la manga y arrastrando hacia enfrente y nos guiamos del olán que ya está hecho. Ahora en las uniones de cada uno vamos a hacer un corazón. Con betún rosa muy clarito y una duya de estrella abierta como la número 21 de Wilton, vamos a hacer un bordecito de conchitas a todo alrededor, teniendo mucho cuidado de no cubrir ni el dibujito ni la frase que ya tenemos listos. Este bordecito rosa lo vamos a hacer arriba y también abajo.
Y ya por último, con este mismo color le dibujé unos corazoncitos y listo, así queda terminado el pastelito con diseño vintage de Cinnamon Roll.